¿Aló? ¿Escucha? ¿Sí? Buenas. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo están para la prueba? ¿Están igual de F? Con miedo. ¿Por qué? Si hicieron los lados y las tareas, deberían estar bien. Esta gata que se cree el oro. Ya. Oye, bájate. El Lab 6 es de listas. Sí. Así que vamos a ver la materia esta semana. Si yo creo que les va a dar más plazo para el Lab 6. Sí o sí. ¿Ya? ¿Para cuándo queda la tarea? Eh, ¿Eran imposibles? ¿Qué tan imposibles? Oye, ya. Bájale. Ay, no, no están tan difíciles, ¿o sí? Entonces eso era un buen indicador de que quizás les faltaba más práctica, ¿o no? Les voy a subir el tiro a esta clase. La clase de repaso era la 12, así que esta es la 13. Ya, clase 13. Igual tienen que entender que eh, los ejercicios. eh, ¿Para cuándo está ahora el Lab 6? ¿Para este domingo? ¿O el miércoles? ¿O cuándo está? Miércoles. ¿De esta semana? No, ya, entonces sí o sí para el miércoles de la otra semana. Sí, ya voy a hablar al tiro. 20, 27. Sí, al menos para el 27. Ya. Eso lo voy a hablar y lo voy a cambiar terminando la clase con Daniel. Eh, eh, 13. Listas. Listas. 6. Ya, y ahora en cursos, Canvas. Ah, ya. Eh, ya. El correo de fecha de tarea el 25 y el correo que me enviaron dice que tenemos plazo hasta el 1 de junio. Probablemente el último, porque es la semana de ajuste, po. La semana de ajuste a nivel universidad. Entonces no podemos tomar evaluaciones como esperar entrega de evaluaciones en la fecha de la semana de ajuste. Entraste recién, me perdí algo. Sí, ya dimos todas las respuestas de la prueba de hoy. Ya, todos los que iban temprano la tuvieron. Ya pasó el momento. Ya estoy subiendo la clase de hoy. Mm, 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 mm. Choose files. No, clases. Ya. Ya está arriba la clase de hoy.
para que la puedan descargar. Y yo la tengo acá. Mm, ya. Sebastián, envíame un correo. Había otro alumno que tenía eso y sí podía abrir, pero se le queda pegado en un punto y lo solucionamos. O si le enviaste un correo al ayudante, pero si no, envía un correo para verlo. Uf. Ya. Entonces. Ahí está mi pasador. ¿Dónde está mi pasador? Ya. Entonces, como les dije hoy, la clase de hoy es de listas. En la tarde después, a la hora de la prueba, voy a activar un Zoom, un link de Zoom, y me voy a conectar para que hagamos todos la prueba y respondamos dudas, ¿ya? Eh, Usar listas para la prueba. Si es que entienden que lo aprendieron ahora, sí como lo vamos a ver y quizá, pero si es que no manejan tanto el contenido, no recomendaría usarlo. O sea, pero basta con todo lo que hemos visto hasta ahora para poder resolverla, ¿ya? Eh, no es como extremadamente complicada, para no. Ya, entonces, ya varios han visto lista antes, porque han buscado en internet, lo cual está bien, porque en computación, en programación en general, uno termina buscando todo en internet porque la mayoría de la información y documentación está allá, ¿ok? Pero idealmente hay que entender el concepto antes de poder usarlo, ¿cierto? Entonces eso es lo que vamos a ver hoy día de cómo funcionan estas listas en programación en general. Entonces, ¿utilizamos listas en la vida diaria? ¿Alguien tiene algún ejemplo, algo que use una lista? Yendo como el concepto de lista que conozcas de la vida real. Supermercado, ¿cierto? Listas de compra. ¿Ya en qué otra cosa? Listas de cosas por hacer. Sí, ¿cierto? Uno puede hacerse una lista como un to-do, como qué es lo que haré. Notas también. Y entonces, ¿cuáles son las gracias que tienen estas listas que usted hace? Por ejemplo, listas de tarea o de supermercado. Eh, Esto es como un ordenar elementos, ya, ¿cierto? Tengo un conjunto de elementos. En general son como del mismo tipo, ¿cierto? Como que tengo elementos que son, no sé, puras tareas y tengo una lista de tareas, ¿cierto? Y lo que hago es que tienen una posición y que yo voy anotando y las voy almacenando ahí, ¿cierto? Y ¿qué más puedo hacer? Puedo agregar más elementos, ¿cierto? Puedo ir agregando más tareas después del paso a esta lista de tareas, por ejemplo, o de supermercado, ¿cierto? Son como extendibles. Ya, perfecto. Entonces, este concepto de listas en la vida real es el mismo que se abstrae a programación, ¿ya? Entonces, tenemos, por ejemplo, listas de tareas, listas de compra y listas de listas. ¿Vos tenés una lista de listas? ¿A alguien se le ocurre alguna? ¿No? Eh, ¿Qué puede ser una lista? ¿Lista? ¿Lista de las 5 mejores? Como que en sus listas. ¿Nota o algo así? Eh, Puede ser. Por ejemplo, en la sección lista de alumnos. Ya, eso puede ser. Una lista de los días de la semana y dentro de cada día una lista de cosas que hay que hacer. Ya, eso sí, ¿cierto? Uno puede tener como una lista de los días de la semana, un mes, y dentro de cada día uno puede tener una lista de tareas. Lista del semestre y lista de ramos por semestre. Ya, perfecto. Ahí lo están echando, ¿cierto? Otro ejemplo muy típico es, por ejemplo, en Spotify o alguna aplicación de música, uno puede tener una lista de reproducción, ¿cierto? Como una lista de canciones. Por ejemplo, mis canciones favoritas de tal banda.
mis canciones favoritas de este estilo. Entonces uno tiene listas de reproducción. Y aparte de eso, uno puede tener un conjunto de ellas, ¿cierto? Uno puede tener un montón de listas. Entonces uno tiene una lista de listas de reproducción, ¿cierto? Entonces uno también puede tener listas de listas, y etcétera. Entonces, este concepto que él está tratando de escribir ahora, que tenemos en la vida diaria, es el mismo que se lleva al mundo de la programación. Entonces, ¿cómo se hace esto? Ya, en definición, tal como le hice con string, y después como paso a paso definiéndolo como una definición formal, es que esto es una secuencia mutable de elementos, ¿ya? ¿Recuerdan qué significaba que fuera una secuencia? Por ejemplo, como los strings. ¿Qué implicaba que esto fuera una secuencia? ¿Ya qué es una secuencia? Tenía posiciones, ¿ya? Que sigue un orden, ¿ya? ¿Y qué podíamos hacer? Por ejemplo, ¿podemos recorrer esto si es que es una secuencia? Recorrerla, ya, perfecto. ¿Y cómo se puede recorrer? ¿Cómo recorremos cosas? Por ejemplo, con un for, ¿cierto? Uno con un while también, perfecto. Entonces, si sea una secuencia, este que yo puedo recorrerlo, a eso se refiere. Entonces yo puedo, por ejemplo, hacer un for elemento in en esta lista. Entonces, eso es lo primero. Que sea mutable. ¿Recuerdan que los strings eran inmutables? Eran inmutables los strings. ¿Qué significaba eso? Por ejemplo, si yo hacía una palabra hola y quería cambiar la H, ¿lo podía hacer por una B, por ejemplo, para que fuera bola? Y decirle como ese carácter de ahí, modificarlo por otro. No. Hay que crear otra, ¿cierto? Hay que crear otra cadena, otra string, y luego eso yo puedo reemplazar el string anterior. Pero yo no puedo ir directamente y decirle a este carácter que está acá, ponle otro. Ya, entonces, que estas sean mutables de que esto sí lo podemos hacer ahora. Ya. Y lo que dice acá abajo, el propósito de las listas es manejar colecciones homogéneas de datos. ¿Alguien sabe qué significa que sea homogéneo algo? Están los conceptos de homogéneo y heterogéneo. Esto es más de lenguaje en realidad. Mismo tipo. Eh, son iguales, ya. Es parecido, ¿cierto? Son de eso mismo. Es como el mismo tipo, parecido. Entonces, la idea de las listas, o sea, especialmente, o sea, lo que se espera en un principio es de que manejen, por ejemplo, tengo una lista de números, una lista de strings, una lista de floats, ¿ya? Pero no esperamos a que tengamos el primer elemento sea un int, después sea un float y después el tercero sea un string, ¿cierto? Entonces nos gustaría de que esta lista contenga elementos del mismo tipo, en este caso de tipo de variable. Entonces, ¿cómo se hace esto? Es simplemente esta línea acá. Uno dice lista o la variable que quiero utilizar es igual a, y tiene que poner estas corchetes. Entonces, después de poner estos corchetes, uno va poniendo elemento a elemento separados por coma, hasta el elemento que yo quiera. Entonces, me queda así. Bueno, veamos un ejemplo. Entonces, una lista vacía, uno puede hacer esto de acá. Uno puede ir y decir, mi lista inicial va a partir así, con estos corchetes. Eh, ¿Cómo separo en una lista un número? Como los dígitos. Ah, pero eso se puede hacer. Tienes que ir como dividiendo por 10, sacando cada dígito y agregándolo a una lista. Ya, a Penny Pop. Ya, eso de hecho, todos los comandos que se pueden hacer en la lista los vamos a ver en la siguiente clase. Ahora vamos a introducir el concepto de cómo se utilizan y algunos comandos básicos. Pero en la siguiente clase, la del miércoles, vamos a ver otros métodos que se utilizan en listas, ¿ya? Que nos pueden ser de utilidad. Ya, entonces esta es una lista vacía. Si lo ejecuto, imprimo, de hecho se muestra así, exactamente con los corchetitos. Entonces esto es una lista que no tiene nada. Una lista de enteros puede ser, por ejemplo, esto. Lista, y digo, ya esto va a ser un 3, un 4, un 2, un 9 y un 6. Entonces yo ejecuto esto y me queda esta lista acá con estos enteros. Una lista de strings es lo mismo, solo que cada uno de los
valores que tenga acá lo reemplazo como un string, ¿cierto? Entonces, A, B, C, D, D. También se puede hacer una lista mixta, como les dije, ¿ya? Uno puede hacer una lista de cualquier cosa, pero no es recomendable. ¿Por qué creen que no es recomendable? Uy, ¿por qué creen que no es recomendable hacer una lista de elementos de distinto tipo? ¿A mí se le ocurre? ¿No? ¿Y por qué te gustaría, o por qué no gustaría tener una lista de elementos del mismo tipo? Porque no se puede hacer lo mismo a todos los elementos. De hecho, es exactamente eso. Imagínense, tengo una lista de enteros, ¿cierto? Yo sé que son todos enteros. Entonces, yo puedo ir, como dirían en los memes ahora, momento crack. Eh, ya, entonces si yo tengo una lista de enteros, ¿cierto? Yo sé que son todos números. Entonces yo podría ir sumando. Ah, ya. Ya, aquí yo te respondo tu duda de Yamile. Eh, si tengo una lista de enteros, uno puede ir sumando cada uno de los elementos que está en la lista, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría si de repente me llega un string a lo que estoy sumando, almacenando como contador? Va a ocurrir de que se va a caer, ¿cierto? Entonces, uno cuando crea una lista espera que todos sean iguales, del mismo tipo, para poder aplicar una operación sobre todos los elementos y que esto funcione de forma correcta. Ya. Una alumna pregunta si es necesario como llamar esta variable lista o algo, o basta con los corchetes. No, acá solamente basta con los corchetes. Cuando yo pongo los corchetes, y aquí ya lo mismo, pongo variable, se crea esta lista. Basta con ese corchete, este de acá, y lo queremos entre medio o incluso ninguno. Incluso así. Eso ya es una lista. Ah, ya, entonces, eh, acá estoy guardando un string, un float, un bool, y de hecho estoy metiendo la otra lista adentro. Entonces, para que vean que uno puede meter como casi lo que sea adentro de esto. Pero no es recomendable, ¿ya? Pueden hacerlo. Si es que le hayan utilidad, genial. Pero en general no nos sirve mucho. Entonces, esto es una lista de listas, ¿cierto? Yo les dije que habían, y es como la lista de tareas. Pucha, no sé si todavía han visto matrices en los cálculos que he tenido. ¿Han visto matrices en los cursos de cálculo que he tenido hasta ahora? ¿No? Ya bueno, pronto la esperan. Pero básicamente véanlo como se ve en lineal. Puede ser. Sí, sí, de hecho sí se ve en lineal. Pero yo creo, es que, por ejemplo, en cálculo 2 cuando veis como determinante y cosas así, como el jacobiano, igual veis matrices. En el colegio hace 1000 años. Chuta. Yo igual, de hecho, después yo me di cuenta que había visto el determinante del colegio y dije, oh, ¿qué hagan? Ya, pero miren. Sí, colegio privilegiado. Ya, miren acá. Tengo una lista y fíjense. A ver, si tengo más ejemplo acá. Ya. Sí, ahí voy a ver lo de los índices. Ya, pero fíjense, tengo esta lista, que es esta grande, y le digo esto. Cada elemento de acá va a ir separado una coma siempre. ¿Recuerdan? Yo en este ejemplo anterior era como el primer elemento es A, segundo 3,4, el tercero es true y el otro es una lista. Entonces lo que estoy haciendo acá es simplemente el primer elemento que sería esta lista de acá, coma, el segundo que sería esta otra lista, entonces estoy ingresando listas dentro de esta de acá, entonces me queda algo así. Ya pronto ahora vamos a ver cómo acceder a esto para que se entienda un poco más. Entonces, como les dije, esto es una secuencia, como de una secuencia, esto es indexable. ¿Qué significa que esto sea indexable? Que yo puedo acceder a un índice directamente dentro de esta lista, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, creo esta lista acá, 3, 4, 3, 9, 6.
Estoy viendo, da un elemento en la posición 3. ¿Qué elemento debería ser? Recuerden que se parte del 0. ¿9? Ya. 0, 1, 2, 3. Y ahí este de acá, menos 2. ¿Recuerdan qué pasaba con los strings cuando uno da índice negativo? Menos 2 también. Ya. ¿Por qué? Porque este es el 0, ¿cierto? El 1, el 2, el 3, el 4. Pero yo también puedo ir más a la izquierda. Entonces este es el 0, este es el menos 1, este es el menos 2, este es el menos 3, este es el menos 4, ¿cierto? A ver. Perfecto. Ya están secos. Están todos cracks. Ya, entonces, recuerdan que se podía hacer slicing en, eh, en strings, ¿cierto? Uno podía sacar como un trozo del string. Acá se puede hacer lo mismo. Y es la misma sintaxis, ¿ya? Entonces, eh, tengo esta lista, tengo este conjunto de elementos. Entonces yo puedo decirle como anda de esta posición a esta acá, que voy hasta el j-1 en realidad, y saca ese trozo. O anda de aquí hasta acá y avanza de a 1, 2, 3 elementos. Entonces, esto es lo mismo que en strings. Entonces, veamos esto de acá. Ya, si tengo esta lista acá. 3, 4, 2, 7, 9, 6. ¿Sí? Renato, dime. Ah, ya, ¿cómo se comenta así? ¿Cómo así, mira? Es que yo tengo teclado gringo en este PC, porque el teclado estadounidense me lo traje allá, el notebook que tengo, y tengo una tecla para apretar el slash, como que yo aprieto una tecla, slash, tengo que apretar shift y uno. Pero en general es como control slash, control slash para comentar. Ah, hay algo que sí pueden hacer ustedes en los Jupyter Notebooks, es que ustedes en general cuando seleccionan se va avanzando, ¿cierto? Pero uno puede, por ejemplo, querer hacer, mira, ven que el puntero del mouse me cambia, uno quisiera hacer una selección como en columna, miren, no puedo hacer esto. Y después todo lo que escribo acá, se escriben todas esas líneas. Entonces uno puede hacer como un print masivo. Por ejemplo, ahí, y puede hacer ahí print. Eso se hace con Alt. Si mantiene apretado Alt, el puntero les cambia y les permite hacer una selección rectangular en el texto. Porque hay veces que uno aprieta Shift Enter y el Jupyter no corre. Ah, ya, quizás porque se quedó. Ah, ya, pues es que sí corre, pues. Cuando se queda ahí es que se quedó pegado haciendo el proceso. Cuando sale el asterisco es que está ejecutándose. Cuando salen los números es que ya se ejecutó. Eh, sí, espera nomás. Y si es que pasa mucho, uno puede apretar el botón de stop y listo. Entonces, lo que pueden hacer si es que no tienen esa opción, pueden apretar Alt, hacen hacia abajo y después pueden el gato. Listo. Y ahí se comenta todo eso. Eh, ¿Se puede usar? Sí, que elimine el carácter que quiero de todas las frases. O sea, es que tendrías que, una forma fácil, es que ya esta es otra duda que están preguntando de strings. ¿Cómo puedo, al tiro sigo este ejemplo, cómo puedo eliminar un carácter de una palabra? Por ejemplo, un carácter que esté en la palabra y quiero sacarlo de toda la palabra, todas las veces que aparece. Lo que puedo hacer, si es que es un carácter, puedo ir haciendo un for recorriendo cada carácter de la palabra y revisando si es el carácter que estoy buscando. Si es que es, no lo agrego, y si es que no es, voy. Sí, pues puedo hacer un for de cada uno de estos caracteres y veo. Si es que el carácter es X, lo ignoro, y si es que no, lo voy sumando a un string que es como el string que va a ser sin este carácter.
También se puede hacer con, sí, también se puede hacer con replace. Con el método replace uno puede decir como cada vez que encuentres esto, cámbialo por un string vacío. Sí, por ejemplo tengo esto. X, hola, este es el ejemplo que había puesto. Palabra, ¿cierto? Yo voy a hacer un print de la palabra. Y después voy a hacer como palabra nueva, que es igual a palabra.replace, el carácter X, coma, y esto vacío. Entonces lo que estoy diciendo es que estoy reemplazando esto por un carácter vacío. Entonces ahora voy a decir print, palabra nueva. Y ya sale sin eso. Sí, eso debería poder hacerlo. Ya, entonces tengo esto acá, 3 4 2 7 9 y estoy yendo del 1 al 4. ¿Cuáles serían? Ah, ¿por qué hay que poner eso? Porque tengo que decirle por qué se reemplaza. De hecho, si yo le pongo un espacio acá, eh, fíjense, ahora ese X lo reemplazó por un espacio. Sí, po. ¿Cómo replace? Es que después de esta palabra nueva, no le puedo hacer de nuevo replace, po. No puedo hacer ahí, nueva, punto replace, al anterior con otro reemplazo. Y puedo hacer ahora, por ejemplo, el A y también se lo saco. Ya no tiene el A. Sí. Eh, ya. Entonces, ya, alguien dijo 4 2 7 9. De hecho, lo ejecuté y no era eso. ¿Por qué el 9 no? Toma ¿cuál posición? Este es el cero, ¿cierto? El uno, 4 está bien. El 2, el 3 y el 4. Ya. Recuerdan que los slicing, al igual que el range, va hasta n-1, ¿cierto? Hasta este valor -1. Entonces, no lo toma. Si quisiera tomar el 9, ¿qué número debería poner acá? ¿5? Ya, a ver. Ahí sí, ¿cierto? Ya, entonces, también puedo hacer, por ejemplo, ya veamos todo mejor. Ya. Entonces, ya se entiende. Entonces, acá estoy yendo del 3 en adelante. 0, 1, 2, 3. Entonces, 7, 9, 6. 3, 4. ¿Por qué? Porque estoy yendo del principio 0, 1, 2. Y recuerdan que el 2, el valor que está no llega, entonces me llevan 0, 1. 3, 4. Acá estoy avanzando del 1 al 5, dos pasos. Entonces, 0, 1, este es el primero. Este no lo tomo. Este sí. Este no lo tomo. Este sí. 4, 7, 6. Eh, ya, esto lo que hago es que voy desde el 1 hasta el final avanzando a 2. Entonces, voy del 4 hasta el final avanzando a 2. Creo que este sí este es el 4, 7, 6. Porque este de acá, como voy hasta el 5, no lo toma. 4, 7. Y ahí este último, pero se entiende. ¿Qué hace este último? ¿Qué estoy diciéndole acá? Al revés. Ya, estoy diciéndole, anda del principio hasta el fin, avanzando a -1. Entonces va a empezar a recorrerlo al revés, ¿cierto? Entonces va a primero dar el 6, porque este es el -1, el -2, -3, -4, -5, -6, y ese es el último. Entonces, eh, ¿se fijan? 6, 9, 7, 2, 4, 3. 6, 9, 7, 2, 4, 3. De hecho, funcionan igual que strings, solo que en vez de caracteres, usas los elementos de la lista. Ya.
Esto era lo otro que quería contarles. Ahora tenemos una propiedad que no teníamos antes de que esto... Ah, ya, sí, sí. El último lo que hace es que eh, no solo poner esto. Mira, si yo pongo esto, al hacer esta sintaxis, le estoy diciendo, anda de principio a fin. Si es que yo no pongo nada, va del principio. Si acá no pongo nada, llega hasta el final. Y avanza de A1. Entonces, si es que yo pongo esto acá, va a tomar la lista exactamente como está. 3 4 2 7 9 6. 3 4 2 7 9 6. Si es que acá yo le digo ahora avanza de a menos 1, va a ir retrocediendo. Entonces va a partir acá y va a pasar al final. 6 9 7 2 y va a ir retrocediendo. Entonces va a ir tomando los elementos al revés. Entonces por eso, cuando yo ejecuto esto, la lista se pone al revés. Como que la da vuelta. Pero es porque está avanzando hacia atrás y cuando pasa al 0 empieza desde el final. O sea, si es que pones así, sin nada, nada, esto te dirá un error de sintaxis, porque esto espera al menos un índice. Necesito al menos una posición, por ejemplo, ese elemento, la posición 1, o un slice, que sería con estos dos puntos. Eso, ya perfecto. Entonces, ahora esta propiedad. Las listas, de nada, a diferencia de los strings, son mutables. Por lo tanto, uno puede ir directamente a un elemento que haya en esta lista y modificarlo. ¿Ya? Eso no lo podíamos hacer antes y ahora sí. Entonces, por ejemplo, tengo esta lista. 3 4 y tiene estos elementos, ¿cierto? Son 5. Entonces la imprimo, debería ser esto acá, y ahora yo puedo ir directamente el elemento, esta lista, en tu posición 0, ahora modifícalo por un 6. Entonces, ¿qué debería pasar? El 3 por el 6. Veamos. Ya está la lista original, esta es la lista que me quedó. Y yo puedo ir directamente y cambiarlo, no hay problema con eso. Esto es mutable. Y como es mutable, uno puede cambiar elementos directamente de esta lista. Ya. Entonces, eso simplemente. También hay operadores, ¿sí? Dime. ¿Se puede ordenar según algún criterio? Ah, ya, con remove o replace. Ah, sí se puede. De hecho, lo íbamos a ver en la siguiente clase. Quería ver la siguiente clase, pero está el método sort. Uno puede hacer acá. Ay, mejor lo hago acá. Y espera, dame un segundo. Te lo voy a borrar. Uno puede tener esta lista. Y después uno hace lista.sort. ¿Te fijas? Eh, Esto lo ordenó. De menor a mayor. Bueno, esa la llamamos en la siguiente clase. Pero se puede hacer. ¿Ya? Eh, ¿Cómo puedo hablar? Ya, me preguntan, ¿se puede imprimir solamente una lista sin condición? Por ejemplo, ¿se imprimir pares de listas? Sí, pero tendrías que hacerlo con un for, ¿cierto? Como que vas haciendo un for recorriendo esto y verificas si es que el elemento es par o impar. Y si es que esto se cumple, lo imprimes. Eh, ya. ¿Cómo puedo evaluar un índice de una lista dentro de otra? Eh, si la lista son palabras, creo que el sort, no estoy seguro si funciona. Eh, Veamos. Ah, sí, lo ordena alfabéticamente según.
el orden de los strings, según ASP. Pero si es que tienes, por eso acá por ejemplo hay un caso de que si tengo alguna lista que sea heterogénea y hago un sort, me dice no se puede porque no sé comparar un entero con un, cuando está ordenando va a intentar ver el 0 es mayor que el AA y va a decir no sé, no tengo idea y se va a caer. Entonces, para este caso por ejemplo ahí se ve que es necesario que sea homogéneo. Si ves, si ese iba la tarea. ¿Cómo puedo volar un índice de una lista dentro de otra? No entiendo como lista 1, 2. Ah, ya. Cuando tienes una lista de listas, Raúl, ¿eso? Sí, ya. En un momento lo vemos, ¿ya? De hecho tenía pensado verlo, pero todavía, espera un poquito, lo vamos a ver. Ya. Eh, ¿Cómo hago si quiero que imprima un elemento en cada línea? Es hacer, por ejemplo, for. Es que creo que lo iba a ver un poco más adelante, ¿o no? Operadores, funciones. Sí. Como esto es una secuencia, uno puede hacer esto, ¿cierto? Por elemento, in lista. Tengo esta lista, por ejemplo. Tengo esto acá. Uno puede hacer esto. Y después hacer un print de elemento. Tengo esta lista acá. Voy sacando un elemento de cada lista. Y después hago un print del elemento. Eh, Eso. Sí, es lo mismo que con string, solo que ahora con lista. Ya. Ya. Estos son los operadores que hay. ¿Ya? Entonces, tengo una lista 1, tengo una lista 2, yo las puedo sumar. Cuando yo las sumo, se junta una con la otra. También puedo multiplicar una lista por algún valor y se multiplica n veces. También puedo ver si es que hay un elemento en esta lista o si es que no está. Entonces, estos son los operadores básicos. Suma, multiplicación y si es que pertenece o no pertenece al elemento de la lista. Entonces, veámoslo. Y acá están todos. Tengo una lista 1, 2, 3 y tengo una lista 4, 5. Entonces, si ejecuto esto, podemos ver esto de acá. Ya, ¿qué ocurre? Tengo mi lista 1 y tengo mi lista 2. Si yo las sumo, le digo suma la lista 1 con la 2, estas se concatenan al final. O sea, me queda la lista 1, 2, 3 y a este se le suman los elementos de la lista 2. Me queda una lista grande con todos los elementos sumados. Ya, ¿qué pasaría si yo ahora, por ejemplo, hago lista 2 más lista 1? ¿Cómo debería quedar? Con la suma no, con la suma yo voy con concateno al final. 4, 5 lista 1, ¿cierto? 4, 5, 1, 2, 3. Ya, perfecto. Si es que yo quisiera hacer eso, uno puede hacerlo con un for. Ir viendo lista a lista y cómo habría las cosas. ¿Cierto? 4, 5, 1, 2, 3. De nuevo, si debemos usar lista o algo, ¿lo podemos usar en la prueba? Sí, si es que lo saben usar y funciona, lo pueden usar. Uno le puede hacer un sort a la suma. Eh, sí, a lo que salga acá después uno le puede hacer un sort porque termina siendo una lista. No puedo almacenar esto en una lista 3, por ejemplo. Y ahí se podría hacer. Lista 3 es igual a L1 más L2. Y después puede ser L3.sort, ¿cierto? O sea, L3. Ya. ¿Qué pasa si se multiplican dos listas? Eso no se puede hacer. Si hago L1 por L2, me va a decir, no puedo multiplicar elementos como dos secuencias que son de tipo lista. Eso no se puede hacer.
Pero lo que yo sí puedo hacer es decirle a esta lista de acá, multiplícala por 3. Entonces, ¿qué ocurre en ese caso? Mi lista aquí es 4, 5. Se aumenta al triple con los elementos de la lista. Entonces me queda 4, 5, 4, 5, 4, 5. ¿Se entiende? Si yo lo hago por 4, se le suma otro 4, 5. También se puede hacer, por ejemplo, ver si es que hay un elemento en una lista. Entonces, el 2 está en la lista 1. En esta acá hay un 2. ¿Sí? ¿No? ¿Qué creen? Y acá está. Acá sí, ¿cierto? Entonces, si yo hago 2 in L1, esto me retorna true. Y ahora, por ejemplo, el 2 está en esta de acá, no está, ¿cierto? Entonces, si yo hago 2 not in L2, esto retorna true también, porque estoy pidiendo verificar que esto no esté. Si yo hiciera acá de nuevo 2 in L2, ahí me tira false, ¿cierto? Porque el 2 no está. Pero si yo le pido esto como verifica que esto no esté, y como no está, dice true, entonces termina siendo true también. Esos son los operadores que tienen lista como básico entre elementos de tipo lista. Ok, entonces, también hay funciones sobre la lista, y ahí estas son de mucha utilidad. Entonces, len ya lo habíamos visto antes, ¿cierto? Te entrega el largo de la secuencia. Entonces, si es que tengo una lista de 4 elementos y hago len, esto me retorna un 4, ¿ya? Si es que yo hago max, me retorna el elemento de mayor valor. Si hago min, me retorna el de menor valor. Y si es que hago sum, me suma todo el elemento de la lista. En general, o sea, estas tres funciones son para elementos numéricos. Ya cuando tengo una lista de ints o floats. Con strings creo que no funciona. ¿Cómo verificarlo al tiro? Entonces, fíjense. Tengo 2, 4, 8 y 6. ¿Ya? Hago una lista de... Veamos qué pasa. Lista S por strings. Y yo esto le hago max de lista S. Ah, sí lo tomó. Tomó el string de mayor valor, pero comparando acá. Acá quizás no se entiende tanto, pero es mejor verlo alfabéticamente. El max funciona. El min también. Ya, pero la suma, eso sí que no estoy seguro si funciona. No, eso no funciona. Ya, pero max y min sí funcionan. Y toman el de posición como alfabéticamente mayor, ¿cierto? Entonces por eso es que tomo max. Mira esto porque parte con C, ¿cierto? Ya, pero veamos este caso. Tengo la lista 4, 2, 16, 8. Entonces, si es que imprimo len, me dice 4, ¿ya? Porque tengo 4 elementos. 1, 2, 3, 4. Si es que imprimo max, me da el valor, el elemento de mayor valor, que sería este 16, ¿cierto? Si es que imprimo min, me da el de menor, que sería el 2. Y si es que hago sum, me da la suma. Entonces, 4 más 16, 20. 2 más 8, 10. 10 más 20, 3. Está bien. Entonces, esas funciones son muy útiles. Quizás le hubiera servido en la tarea anterior. Quizás. El min, creo, ¿no? Como que sacar los dos elementos menores. ¿Sí? Chuta. No, pero está bien, porque no esperamos de que lleguen y utilicen funciones, sino que también queremos que entiendan cómo se hace o cómo el proceso detrás de obtener un mínimo o un máximo en un conjunto de elementos. Ya. Eh, Sigamos. Ya, entonces, esta era una función que les mostré en el repaso. En todo elemento más chico, sí se puede. Puedo sacar el mínimo y después lo elimino de esta lista. Y después busco el otro mínimo y lo saco de nuevo de esta lista.
Ya, o sea, ese método, hay más métodos que vamos a ver, pero en la siguiente clase. A todo esto, ya, está viendo la hora. Ya. Entonces, hay en función de string que retorna una lista. Y en la función split, que se la mostré como un poco el repaso por si querían utilizarla. Pero ¿qué es lo que hace esto? Entonces, ya esto se me olvidó rápido. Ya. Tengo la función que hace split, que se llama split. Y esta función split que es de strings, cuando le paso a un string, le aplico este método split, yo le digo un carácter o un string por el cual quiero separar, y lo que hace esto es que lo separa en base a ese carácter y me genera una lista de strings. Uy, perdón. Ya. Entonces, tengo este string palabras y me queda, hola, me van a separar por palabras. Si yo a este string palabras le hago el método split, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre lo siguiente. Todo esto acá se va a separar por este carácter y va a generar una lista de palabras que la voy a almacenar acá. Entonces, si yo imprimo esto, me va a quedar, hola, me van a separar por palabras. Porque si es que yo al método split no le pongo nada, por defecto toma el espacio como separador. Si es que yo pongo el espacio acá, es lo mismo, queda igual. Pero por defecto asumo aquí el espacio. Luego, acá en palabras 2, ¿qué es lo que hago? Yo puedo hacer split y el split también puede recibir otro número, que es cuántas veces vas a separar tú. Entonces, va a ir buscando espacios y luego de encontrar dos va a dejar de separar. Entonces, se fijan acá, palabras 2 cuando lo imprimo me queda hola, encontré un espacio, lo separo, encontré un espacio, lo separo, van, y como ya lo hice dos veces, esto de acá no lo hace. Es para ver cuántas veces quiero hacer split. Esto sí, el método split de string te retorna una lista de strings. Entonces, te termina pasando este string a una lista de palabras, pasa una lista de strings. Puede ser cualquier carácter o subpalabra. Por ejemplo, si acá pongo una A, dice all, se la saca, sigue, espacio, mev, donde está la A, la saca y sigue. Entonces, eh, en partes iguales. Tendrías que eso programarlo. O sea, eh, que no sé si refieres con partes iguales. No sé qué te refieres con partes iguales. Pero uno puede separar en base a algo, lo que quiera. Entonces uno incluso podría poner acá como separar. Y si dice, hola, me van a, el separar se lo saca por palabras. Eh, ya puedo explorar de nuevo el segundo split, ¿sí? Eh, la única diferencia entre esto de acá y este de acá es que acá le estoy diciendo un 2. Y ese 2 es básicamente cuántos splits quiero hacer. Si yo acá pongo un 1, después de que encuentre un espacio, lo va a separar. O sea, voy a ir, hola, espacio, y ahí como ya hice una vez el split, ya no lo hago más. Solo una vez. Si es que pongo un 2 acá, lo hace dos veces. ¿Te fijas acá solo de que hola me vas? Hola me van a separar. Yo hice tres veces. Eh, Acá lo hice hola me van y él hice tres veces. Si acá lo hago cuatro, lo hace cuatro. Y así. Eh, ya, solo funciona con espacios. No, eso es lo que quiero que vean con este último. Ya ignoremos todo acá. Si es que yo acá le pongo un espacio, es lo que hace por defecto, ¿cierto? Hola, me van a separar por palabras. Y voy sacando los espacios. Si es que esto acá le pongo, por ejemplo, una A, ¿qué es lo que hace esto acá? All, encontré una A, ¿cierto? Acá. Entonces la saco. Y sigo con lo que viene. Sería esto acá. Mev hasta acá. Mev, encontré la A, la saco. Sigo. N, una A, la voy sacando. Entonces,
Lo que yo ponga acá es lo que voy a usar para separar, ¿cierto? Si pongo incluso la palabra separar, esto hace, hola, me van a, encontró separar, lo saco y luego hago otro string sin ese separar. Es sort. La función que ordena de menor a mayor es sort. De la lista le hago punto sort. Eso, ¿se entendió? ¿Se entendió este y este? ¿Los que tienen dudas? Si un input igual 3, separar string de elementos de 3 letras o números. O sea, el split separa y saca el elemento que le estoy poniendo acá. Eh, ya. Para hacer eso, tendrías que programarlo, Juan Diego. O sea, si que estos elementos puedes hacer un for y ir contando a 3 letras o de a 4. Si no hay algo como que lo haga de a una. ¿Y qué pasa si hago eso? Que le pongo un string vacío acá, al split. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Nada? Saca todo, nada. Lo mismo que antes. No, no te deja. Te dice como, ¿cómo voy a separar en base a nada? Si ustedes quisieran, por ejemplo, separar cada uno de estos caracteres del string en una lista, ¿cómo se podría hacer? Ya que Split no nos dejó. Con un for i, ya. De hecho, hay una forma más simple. Lista, ya. ¿Se acuerdan que era el casting? ¿Que era casting? Cuando yo, por ejemplo, tenía, quizás sí lo usan siempre, solo que no saben que se llama así. Cuando ustedes, por ejemplo, hacen esto, castear es transformar. Entonces, si ustedes dicen como el input del usuario es un número, ¿ustedes cómo hacen esto? Si es que el usuario le va a pasar un número, ¿qué hacen? Hacen input, ¿cierto? Pero ¿lo hacen así o le ponen ante algo? Ya, ¿qué hace int? ¿Qué hace int del input? ¿Qué hace esto de acá? Lo convierte. Convierte el string que estoy recibiendo acá en un número, ¿cierto? Lo hace integer. ¿Qué pasaría si yo tengo esto acá? Ya. Alguien me pregunta, ¿alguien usó resplit? Re es de una librería que es de expresiones regulares. Es que eso es para manejo de strings avanzado. Como que si quería hacer muchas cosas mucho más complejas con string, con esa librería se puede hacer. Pero string ya viene con un split nativo, que es como el básico que debería poder cubrir hacer todo lo que deberíamos hacer en este curso. Eh, sí, borré una librería. Ya, entonces, sí. ¿Qué creen que podría hacer acá? ¿Lista? ¿Y ahí qué creen que pasa si hago... No, pues, es de tipo list, en inglés. No. Piensen que yo les dije, están los floats, ¿cierto? Están los int, están los strings, están los booleanos, y lista también es un tipo de variable. Entonces, ¿qué pasaría si yo hago esto? List de este string, lo paso a lista, le meto una lista por letra. A ver, veamos qué pasa. Ay, no le hice print. Eh, ah. Toma cada carácter como un elemento de la lista. Y es una lista de caracteres. Está buena, ¿eh? Entonces así podrían pasar esto a una.
a una lista de caracteres. Simplemente haciendo list. ¿Y se pueden sacar los espacios con remove? Sí. Se pueden sacar los espacios con remove si es un elemento de la lista. No puede hacer un remove de un espacio en esta lista y se sale. Pero todos. Se hace mejor hacerlo antes con replace del espacio y después hacer esto acá. Pero uno puede hacer un for, o sea, como lo que les decía antes, que uno puede tener un string y uno hace esto, punto replace, y el espacio lo cambio por un string vacío. Entonces ahora voy a, toda vez que hay un espacio lo voy a cambiar por esto, y después le voy a hacer, ¿te fijas que ahora está todo junto, mira? Hola, me van a separar. Y si hago print de este string, está sin espacio. ¿Sí? Dime. Ayer he confundido. Sí, el replace. El replace reemplaza todos los elementos que yo digo acá por otro no. El remove es de listas. Es una función de lista. No es como el strip. No, no. El strip es como por la izquierda o por la derecha. El replace es por todo el strip. Ya, con remove, ya, pues, habría que, en esta lista de acá, me preguntan cómo sería esto con remove, ¿cierto? Habría que hacerle a este string como lista punto remove, ¿cierto? Remove y darle elemento, que sería como ese elemento de acá. Y después hacer print. Pero esto lo pueden ir probando después ustedes, si no es... Ya, imprimamos esto. Ahí se ve. Pero saqué solamente uno. ¿Se fijan el que está acá? Tendría que ir haciendo remove de cada uno de estos. Ahí estoy sacando el espacio de la lista. Solo que voy uno a uno, ¿cierto? Aquí saqué uno. Eso. Ya. Entonces, continúo. Si solo saca uno, tendrías que ir haciendo un for como viendo cuántos hay con un count y después puedes hacer un for y ir sacando uno a uno. Pero es mejor quizás sacarlo del string antes con un replace. Ya. Ya, esto es lo que quería mostrarles. Esto es iterable. Como es una secuencia, esto acá es iterable, o sea, es recorrible. Al igual que los strings, uno puede recorrer esto acá. Entonces, uno puede hacer esto. For variable y lista y el código del for. Entonces uno puede decir como for el elemento en la lista y lo puede ir sacando. Exactamente como lo hacías con los strings. Entonces, por ejemplo, lista de compras, tengo fruta, pan, arroz, y uno puede hacer for producto, lista de compras, imprime. No olvidar comprar y el producto. Entonces ejecuto esto y me sale no olvidar comprar fruta, pan, arroz. ¿Qué más? Video, indispensable. Y me queda acá. Fruta, arroz, poroto. Hoy el otro día hice porotos con rienda. Me quedaron súper buenos. Confort, cilantro, ya, eso sí. Pongámosle confort. Alcohol gel. Ya, pongámosle alcohol gel. Eso también sí. La mascarilla. La mascarilla. Ya no me cae más por el lado. Ya se fue. Se fue la fruta. Eh, el Don Checho. No, Don Checho. Eh,
dice, hay que definir antes del producto, o sea, aquí estoy diciendo como la lista como es inicialmente, ¿cierto? Entonces, ¿qué elementos tiene? Entonces uno dice inicialmente qué es lo que tiene, pero uno también puede agregar elementos con la función, con el método append. De hecho, era como lo último que quería hacer. Eh, ya, entonces se entiende. Uno tiene una lista y uno puede hacer por elemento en esta lista cierto producto y lo va sacando y lo va recorriendo. Y lo va en orden de izquierda a derecha. Fijan mascarilla, pan, arroz, hacia la derecha. Eh, Forma equivalente. Lo mismo que les contaba antes. Eh, Tengo esta lista y yo puedo hacer un for i in range, ¿cierto? Largo de la lista. Entonces esto va a tomar un elemento i de este rango, que va a ir desde 0 al largo de la lista, -1. Entonces, este len, ¿cuánto vale este len para esta lista de arriba? Esta lista que tengo acá. 3, ¿cierto? Porque len me dice cuántos elementos tiene una secuencia, por ejemplo, un string o una lista. Entonces, esto me dice, tengo 3, fruta, carne y arroz, entonces me retorna 3. Entonces, un for in range 3. Lo mismo que fuera for in range 3, ¿cierto? Entonces, yo voy a obtener el producto de la lista en su posición, ¿cierto? Entonces, producto igual lista en i, que va a ser un índice, que va a ser 0, 1 o 2. Entonces, lo que voy a hacer ahora es que voy a hacer un print de ese producto. Es básicamente lo mismo que hacían con strings. No olvidar comprar fruta, porque ahora accedo a él de esta forma. El producto en esa posición lo almaceno acá y lo imprimo. No hay que ponerle -1, no, no es necesario. Porque acá voy a tomar un i que va a ir desde 0 al largo de la lista. Y este range, eso mismo, el range va desde 0 hasta el número que yo doy acá, -1. Entonces, si acá le doy un 3, esto termina siendo 0, 1 y 2, ¿cierto? De len, ya. También se puede hacer con un while, ¿cierto? Que es lo mismo, solo que tengo i igual 0, cada iteración le sumo 1, mientras i sea menor al largo de la lista, producto igual lista de compra en esa posición, imprimo. Entonces esto también es lo mismo, ¿ya? Todas estas formas de escribir el código hacen lo mismo, solamente que una la hice con while, una la hice con for, estas con índice, y la otra fue sacando elemento de elemento. Ya. Lo último, antes de esto, igual quería verlo en la siguiente clase, pero quería que vieran una última cosa. Esto de acá, ya. Tengo una lista de listas, ¿cierto? Yo les dije que no podía acceder a los índices, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaría si yo ahora le digo a esto print? Ahora que sé lo de los for, ¿cierto? Yo podría mostrar esta lista de mejor forma, ¿cierto? Podría hacer un for, el ejemplo anterior. ¿Cuál ejemplo? ¿El de los for? Ya, de hecho acá voy a hacer un, ¿cierto? Por elemento in lista, yo puedo hacer un print del elemento. Entonces, ¿qué sería esto? Si yo hago elemento y lista, acá. ¿Qué sería cada elemento de esta lista? Cada sublista. Entonces, sería esta de acá, ¿cierto? Este sería el primer elemento, ¿cierto? Este sería el segundo y este sería el tercero. Entonces, si yo hago esto, me queda el primero, el segundo y el tercero. Y ahí me queda como se llama más bonito, ¿cierto? De hecho, entonces, ahora si es que yo voy y quiero hacerlo con for, lo que puedo hacer es for i in range, ¿qué? ¿Range qué? Quiere ir acá. Len de lista, ¿cierto? Entonces, ahora necesito el producto o el elemento, ¿cierto? Entonces, elemento ahora es igual a lista
en la posición de ese índice en el que voy a estar, en esta iteración. Y después hago un print de elemento. Entonces esto es lo mismo. Voy a comentar esto acá. O puede ser, mejor hagamos un print acá. Para separarlo. Print. Ya, entonces, y ahora con while, tendría que hacer un i, ¿cierto? Igual 0, que sería un contador. Y después while i sea menor al largo de la lista, ¿cierto? Entonces, por cada iteración, yo voy a hacer de nuevo esto. Lista en i, ¿cierto? El elemento va a ser la lista en su posición y al final de cada iteración tengo que hacer un i más igual 1. Es un int. Cuando yo hago len de esto acá, me retorna un int con el tamaño de esto acá. Entonces, en este caso el len sería 3. ¿Ya se entiende? Estas todas son de forma equivalente. Si hago esto de acá, también me sale. Eso y eso. Ya. Ahora había una duda que tenía un compañero que era básicamente... Dejemos esta. ¿Cómo accedo a un elemento? ¿Cómo accedo a un elemento, por ejemplo, este de acá? Si es que yo quiero modificar ese 2, ¿cómo lo hago? Si es que yo quisiera modificar este 2. Ya, ¿se acuerdan que yo cuando quiero, por ejemplo, si tengo una lista, lista nums, esto, si yo quiero modificar este 3 por otro número, ¿qué debería hacer? Yo quiero, digo, ya quiero modificar ese 3. ¿Qué puedo hacer? Replace, no, pues, replace es de strings. El método replace es de... Yo quiero, imagínense que la tengo acá. Entonces yo quiero ir al ente de posición y cambiarlo. Yo sé el índice. ¿En qué posición está esto? Esto está en 0, 1. Y entonces lista en 1. Imagínense que ahora quiero cambiarlo por un, no sé, un 5. ¿Qué debería hacer? Igual 5. Entonces si yo hago print acá, esta lista es la que está acá, ¿cierto? Entonces me sale 1, 5, 2, 6. Ya esto se entiende, ¿cierto? ¿Se entiende esto? Yo estoy diciéndole a esta lista de esa posición, modifícalo y ponle un 5 ahora. Ya, perfecto. Entonces, si yo voy a esta lista grande, pongámosle acá lista de listas, para que no se confunda. Se me activó el insert. Tema columna. Eh, no sé, quizás. Pero en este caso no hay columna. Ah, ¿cómo se activa eso? Este es como el truco milenario, ¿no? Que ese espacio está escribiendo y se empieza como a poner encima. ¿Le ha pasado eso? Entonces, aquí lo desactivé, miren. Es la tecla Insert. Si está en Windows, si apretan Insert, en el teclado debería estar como arriba, al lado de los F, como al lado de los F1, 12, o en el siguiente teclado numérico donde dice INS. Si apretan INS, se cambia el modo. Entonces ahora es modo como insertar y lo cambio, ahora es modo escritura. Ya. Entonces, ¿qué pasaría acá
Resolví uno de los grandes enigmas de la humanidad. Ya. ¿Qué pasaría acá si es que le pido esta lista de listas en cero? Me retorna la lista uno 2 3, ¿cierto? Esto se entiende, ¿cierto? Porque este es el primer elemento de esta lista grande. Entonces, ahora si yo quisiera modificar este 2 de acá, ¿qué debería hacer? Piensen que esto va a ser esa lista. Ah, no, porque es porque es la última variable. Eso es algo de Jupyter nomás. Pero sí es mejor que pongamos print para que entienda mejor. Ya. Algo así, ya. Sí, de hecho, si quiero modificar este 2, esto es lo que voy a hacer. A esta lista, en la posición cero, miren, esta lista en la posición cero va a ser una lista. Entonces, ahora en la posición uno de esa lista, yo voy a hacer una modificación. Voy a hacer, por ejemplo, un 6. Sí, se puede reemplazar una lista completa por un número, pero te va a quedar feo. O sea, se puede hacer. Ya, pero fíjense, yo lo que estoy haciendo en esta lista de acá, en la posición cero, que sería esta de acá, ahora a esta sublista que estás accediendo, a su posición uno, cámbiala por un 6. Entonces, si ahora hago un print de esta lista de listas, o lo hago como está acá, fíjense. Eh, ah, print. Sí, pues, aquí estoy, perdón, estoy usando la lista anterior. Ahí sí. Ya. Eh, fíjense. Lo que hice yo fue a esta lista en cero, o sea, en esta de acá, en la posición uno de esa, el de acá, cámbialo por un 6 y se modificó. Entonces yo puedo hacer así. Entonces, ¿cómo puedo hacer para modificar este 9 de acá? ¿Qué habría que hacer para modificar el 9? ¿Cuáles son los índices? 3, ya, pero 3 se sale, ¿no es cierto? Porque este es el cero, este es el uno, 2 2. Ya, entonces, en el 2 con 2, ¿qué pongo acá? Otro número, ¿cierto? Pongamos un, no sé, un cero. ¿Se fijan? Yo hago acá, y ahora esto lo cambié por un 6 y este 9 lo cambié por un cero. ¿Se entiende? ¿Se entiende que tengo una lista entre una lista? Entonces, cuando yo accedo a un elemento, me va a retornar otra lista. Y entonces, a esa lista que me retorna esto de acá, yo tengo que ver al índice al que quiero acceder de ella y cuál voy a modificar. Entonces, por eso primero cero para la de la grande y después al elemento. Perfectísimo. A mí las listas. Y bueno. No es que siempre acá uno le da la posición. De hecho, esto de acá te retorna un elemento. Y el elemento que retorna es esto. Toda esta lista de acá. Siempre que uno pone corchetes va a pedir en una lista un elemento. Pero lo que ocurre acá es que en este caso te retorna una lista, que sería esta de acá. Y luego a esta yo le pido otro elemento, que sería el 2. Y ahora sí es un número. Y alguien preguntaba también, uno puede reemplazar, por ejemplo, acá lista por ejemplo, en uno, por un, hasta incluso por un string, como una palabra. Eso se puede hacer, pero te queda la embarrada, miren. Como que al principio tengo una lista, después tengo una palabra y después tengo la otra lista. Sí, simplifica todo demasiado. ¿Ya, pero se entiende?
Ah, ya. Están como parados en ejercicio de la prueba. Si van a poder preguntarme, se entendió de pana. No, de hecho, la idea es de que en el módulo de las 3:30 nos conectemos. No, preguntan si el lab 6 se mantiene para este miércoles. No, es para el miércoles de la próxima semana. Les voy a dar hasta el miércoles de la próxima semana. Eh, no tiene sentido hacerlo ahora si todavía no terminamos de pasar listas, ¿ya? Así que les va a dar más clases. Y les vamos a aplicar los otros labs, es que ya está listo, solo que no puse los links. Eh, ya. ¿Dudas de esto? Ah, ya. A las 3:30 voy a mandarles un anuncio con un link de Zoom y ahí nos vamos a conectar. La tarea 2 creo que no, porque vamos a estar en semana de ajuste, así que no deberían poder haber entrega en esta semana. ¿Cuántos labs quedan? Creo que son 11, así que no quedan tanto. Tengo miedo, profe. No, no tengan miedo. Sí, sí, vamos bien, vamos bien. Yo creo que les va a ir bien. Eh, Eso. Sí, hasta acá la clase tenía un par de ejercicios, pero los podemos ver. Vamos a partir la siguiente clase haciendo esos ejercicios. Ah, no, de nada. Es según los test case. Las notas son como los labs. ¿Cómo en los labs? Ah, como. Ah, no, acá 7 es con todo el puntaje, es como en las tareas. Ya este era un ejercicio que tenemos que hacer un gato, pero lo vamos a hacer en la siguiente clase. Eh, ya. Es de 1 a 7 lineal la nota. Si es que tienen todo el puntaje de los test keys. Ah, ya. Si mi código le falta un break, le falta un espacio para contar el puntaje. eh, Creo que no, pero lo puedo conversar con la coordinación. Como si es que hubiera un submission que. Es que uno debería poder recorregir. Y deberíamos poder ver qué fue lo que enviamos y ver cómo. Si es que falló por muy poco o algo. Pero en un principio, idealmente que traten de ustedes ir viendo los test cases y que le funcione todo. Eso, si no hay más dudas, nos vemos a las 3:30. Ah, y ahí no hay labs ni hoy ni mañana, o sea, no va a estarlo ahí antes. Los labs, los test que hice antes, esos son los mismos que salen después. A veces no, a veces son diferentes por un poco, pero tratan de ver el mismo caso borde que debería cumplir tu mismo, o sea, tu código. Eso, ya. Sí, sí, deberíamos poner ejemplo. Sí, de inputs y outputs, como esperado. O si no, sería como igual mala onda. Como que no sé qué es lo que se espera que haga. Eh, o sea, deberían, si es que es su código, yo creo que sí. Bueno, y a las 3:30 hablamos. Más, ¿ya? Ahora traten de descansar, repasar lo último. Bueno, que esté muy bien, nos vemos. Mucho éxito. Sí, uno puede correr todas las veces que uno quiera el código. Tranquilos, tranquilos. Para el Lab 6 para el próximo miércoles. Ahí lo van a actualizar en la hojita. Eso, ya. Esté muy bien. Gracias a ustedes. Nos vemos.